Si escuchas que alguien te llama por tu nombre desde el monte, no respondas. Eso no era una frase para asustar niños. Era una advertencia real. En un pequeño poblado rural al norte de Jalisco, esa frase se decía en serio, sin sonreír, sin tono de juego, porque hace 8 años, un niño respondió, y nadie lo volvió a ver. Se llamaba Mateo García, 7 años, delgado, piel morena clara, cabello negro siempre despeinado por el viento de la sierra. Vivía con sus padres y su hermana menor en una casa sencilla, de paredes de bloc sin pintar, justo al borde de un terreno que conectaba con monte espeso. No bosque turístico, monte salvaje, de esos donde la tierra huele a humedad vieja, donde los árboles crecen torcidos, donde el silencio no es natural, es pesado. Mateo siempre fue un niño inquieto, pero no problemático. Lo que sí era imaginativo. Desde los 5 años decía que veía hombrecitos pequeños entre los arbustos. No monstruos, no fantasmas, hombrecitos, pequeños, con sombrero, que corrían rápido. Su madre se reía. Su padre le decía que dejara de inventar. Pero la abuela no se reía. La abuela guardaba silencio, porque ella sí sabía la historia. Y lo que ocurrió esa tarde empezó como cualquier otra. Eran las 6:15. El sol todavía iluminaba el campo con ese tono anaranjado que parece inofensivo. Mateo jugaba con una pelota vieja cerca del patio trasero. Su madre preparaba frijoles dentro de la cocina. El perro, Tigre, estaba echado cerca del portón. Y entonces ocurrió lo primero que nadie supo interpretar. El perro no ladró. Gruñó, pero no a algo visible. Gruñó hacia el monte, con el lomo erizado. Mateo dijo después, según contó su prima que estaba de visita, que escuchó que alguien lo llamaba. Mateo. Su voz, exactamente igual a la de su madre. Pero su madre estaba dentro. Mateo respondió, sí, y volvió a escucharlo, esta vez más cerca. Mateo. El tono no era amenazante, era dulce, casi juguetón, como si alguien estuviera escondido queriendo sorprenderlo. Y eso fue lo que hizo que diera 3 pasos hacia el matorral. 3 pasos que fueron suficientes, porque lo siguiente que se escuchó no fue un grito. Fue una risa, pequeña, aguda, demasiado aguda para ser humana. Y ahí, todo cambió. Cuando su madre salió 5 minutos después para llamarlo a cenar, la pelota estaba en el suelo. Pero Mateo no. El perro estaba metido debajo de la mesa del patio, temblando. El monte estaba quieto, demasiado quieto. Lo buscaron toda la noche. Vecinos con linternas, gritos, el padre recorriendo el terreno con machete en mano. Nada, ni una prenda, ni una gota de sangre, nada, hasta que uno de los vecinos gritó desde la orilla del monte. Había huellas, pequeñas, más pequeñas que las de Mateo, pero marcadas profundamente en la tierra húmeda. Y lo extraño no era su tamaño. Era su peso. Eran huellas diminutas, pero hundidas como si algo extremadamente pesado caminara en un cuerpo pequeño. Y lo peor, las huellas no regresaban, solo entraban, directo al monte, y se detenían frente a un árbol viejo, hueco por dentro. Pero lo que encontraron dentro de ese árbol, nadie estaba preparado para verlo, porque no estaba vacío. Y lo que ocurrió después hizo que incluso los más escépticos dejaran de burlarse de la palabra duende. Y si crees que esto fue una simple desaparición rural sin explicación, espera a escuchar lo que empezó a ocurrir dentro de la casa de Mateo 3 noches después. Porque la historia apenas estaba comenzando. El árbol no estaba vacío.
Cuando el vecino alumbró con la linterna dentro del tronco hueco, esperaba encontrar un animal, un tejón, un mapache, algo lógico, pero lo que vio no encajaba con nada natural. Había objetos, pequeños, acomodados, no tirados, colocados, canicas, un carrito de plástico, una muñeca sin brazo, un zapato infantil. No eran cosas del bosque, eran cosas de niños, y no solo de Mateo. Algunos vecinos reconocieron juguetes que habían desaparecido meses atrás. Nadie habló, pero todos entendieron algo al mismo tiempo. Eso no era casualidad, eso era colección. Y cuando la linterna bajó un poco más, vieron algo que hizo que uno de los hombres retrocediera de golpe. Marcas, arañazos en la madera interna del tronco, desde adentro hacia afuera, como si algo hubiera intentado salir. Pero lo peor fue el olor. No era olor a animal muerto, era un olor húmedo, dulce y rancio al mismo tiempo. Un olor que uno de los más viejos del pueblo reconoció en voz baja. Ese olor es de Cueva Vieja. Y entonces alguien dijo lo que nadie quería pronunciar. El duende. En esa región rural de Jalisco, el duende no es el ser verde de caricatura. No mide 30 centímetros ni usa ropa brillante. Según las historias antiguas, mide entre 60 y 80 centímetros. Tiene la piel oscura como tierra mojada, ojos demasiado grandes, y una sonrisa que no se abre hacia arriba, sino hacia los lados. Dicen que vive bajo raíces viejas, que crea túneles, que no soporta la luz directa, y que colecciona cosas humanas. Pero sobre todo, dicen que colecciona niños marcados. Mateo estaba marcado. La abuela lo sabía. Esa noche, mientras los hombres vigilaban el monte, la abuela llamó a la madre de Mateo y le dijo algo que llevaba décadas guardando. Cuando ella tenía 11 años, su hermano menor desapareció igual. Mismo horario, mismo tipo de huellas, mismo árbol hueco. Nunca encontraron el cuerpo, pero durante semanas, la abuela juró escuchar que alguien tocaba la pared por dentro. 3 golpes. Pausa. 3 golpes. Pausa. Como si alguien intentara comunicarse desde debajo de la tierra. Y entonces dijo algo que heló la sangre de la madre. Si empieza a hablar la niña, no le contestes. Porque 3 noches después de la desaparición de Mateo, su hermana menor empezó a comportarse diferente. Primero fue el silencio. Dejó de llorar. Dejó de pedir a su hermano. Simplemente miraba la ventana al anochecer. Luego empezó a sonreír sola. Y una noche, mientras la madre la acostaba, la niña dijo: «Mamá, Mateo dice que está jugando». La madre sintió que algo le apretaba el pecho. «¿Dónde?» «Abajo». «¿Abajo dónde?» La niña señaló el piso y susurró: «¿Dónde viven los pequeños?». Esa misma madrugada, el perro empezó a rascar la puerta principal. No ladraba, rascaba desesperadamente. Cuando el padre abrió, no había nadie, pero la tierra del patio estaba removida, como si algo pequeño hubiera salido y vuelto a entrar. Y fue ahí cuando empezaron los sonidos. Pequeños pasos en el techo de lámina. No ratas. No eran ligeros. Eran rítmicos. Como si alguien caminara con intención. Paso. Pausa. Paso. Pausa. La madre escuchó una risa infantil esa misma noche. Pero no venía del patio. Venía debajo de la cama de la niña. Cuando miró, no había nada. Pero había tierra. Tierra fresca. Como si algo hubiera salido de abajo. Y lo peor no fue eso. Lo peor fue que la niña empezó a hablar con alguien invisible durante horas. Y no eran juegos. Eran conversaciones.
Respondía a preguntas que nadie hacía en voz alta. Reía en momentos sin estímulo. Y una madrugada gritó: «No me quiero ir todavía». Eso fue lo que hizo que el padre llamara a un hombre del pueblo vecino. Un hombre que conocía cosas. Un viejo que había trabajado años como velador en cementerios rurales. Cuando llegó a la casa, no pidió explicación. Entró directo a la habitación de la niña. Se arrodilló, tocó el suelo, y dijo algo que nadie esperaba. «No es uno. Son varios». El silencio se volvió pesado. El viejo explicó que cuando un duende se fija en un niño, no actúa solo. Vienen más, porque no buscan matar. Buscan compañía. Buscan reemplazos. Niños que puedan adaptarse a su mundo subterráneo. Pero entonces dijo algo peor. Cuando un niño desaparece sin cuerpo, no siempre está muerto. A veces sigue vivo. En túneles. En espacios donde el tiempo no funciona igual. Y a veces intentan regresar. Pero no regresan completos. Y fue entonces cuando la niña empezó a rascar la pared. Con las uñas. Dibujando algo. Cuando terminaron de verla, el padre sintió que el aire se le iba del cuerpo. Porque no eran dibujos infantiles. Eran círculos. Con pequeñas figuras dentro. Y túneles. Muchos túneles. Que se conectaban bajo la casa. Y en uno de ellos había una figura más grande. Con ojos enormes. Y sonrisa abierta. Pero lo que ocurrió esa noche, cuando escucharon que alguien golpeaba 3 veces debajo del piso, hizo que entendieran que Mateo no estaba tan lejos como creían. Y lo que estaban a punto de hacer para traerlo de vuelta, abriría algo que jamás debieron tocar. Si crees que esto termina aquí, espera a escuchar lo que encontraron cuando decidieron excavar bajo la casa. Porque lo que vive bajo la raíz no siempre quiere que lo molesten. La decisión de excavar bajo la casa no fue inmediata. Durante 2 días intentaron ignorar los golpes. 3 toques. Pausa. 3 toques. Siempre debajo del piso de la habitación de la niña. Siempre a la misma hora. 3:17 de la madrugada. La madre dejó de dormir. El padre dejó de hablar. La niña empezó a dibujar mapas. Mapas que no había visto antes. Túneles que se extendían más allá del patio. Más allá del árbol hueco. Más allá del monte. Cuando el viejo velador volvió, no entró por la puerta principal. Rodeó la casa. Se detuvo justo donde el perro se negaba a pisar. Clavó el bastón en la tierra. Y dijo: «Aquí respira». La tierra estaba blanda. Demasiado blanda para no haber sido removida. Empezaron a cavar al amanecer. 3 hombres. Una pala. Silencio absoluto. Apenas a medio metro encontraron algo que no era raíz. Era hueco. Tierra suelta sostenida por paredes compactadas artificialmente. No eran túneles naturales. Eran pasadizos hechos con intención. Cuando ampliaron la abertura, una corriente de aire salió desde abajo. Fría, húmeda, con ese olor dulce y rancio del árbol hueco. Y entonces escucharon algo. No provenía del bosque. No venía del monte. Venía de abajo. Una risa. Suave. Infantil. Pero multiplicada. Como si varias gargantas pequeñas rieran al mismo tiempo. Uno de los hombres dejó caer la pala. El padre quiso bajar. El viejo lo detuvo. Si bajas sin permiso, no vuelves. Pero la desesperación puede más que el miedo. Ataron una cuerda. El padre descendió. 1,5 metros. 2 metros. 3. El túnel se ensanchaba. No era estrecho. Era amplio. Como si estuviera diseñado para tránsito constante. Las paredes no eran de tierra irregular. Estaban alisadas, marcadas con líneas verticales,
como si pequeñas manos se hubieran raspado sistemáticamente durante años. Y lo que vio al fondo lo dejó sin respiración. Juguetes. Muchos. Acomodados como ofrendas. Carritos. Muñecas. Zapatos pequeños. Ropa infantil doblada. Pero no había cuerpos. No había huesos. No había restos. Eso era lo que más perturbaba. No había evidencia de muerte. Eso significaba algo peor. Significaba posibilidad. Entonces lo escuchó. Papá. No era eco. No era imaginación. Era la voz de Mateo. Lejana. Desde más profundo. Papá, estoy jugando. El padre quiso avanzar. Pero el viejo gritó desde arriba. No le respondas. Porque si respondes, aceptas el intercambio. El padre se quedó inmóvil. Y entonces algo se movió en la oscuridad. Pequeño. Rápido. No caminaba como humano. Se desplazaba abajo. Casi reptando. Pero con movimientos ágiles. Dos ojos brillaron por un segundo. Grandes. Desproporcionados. Y una sonrisa lateral apareció en la penumbra. No era caricatura. No era figura simpática. Era algo antiguo. Observando. Y lo que hizo después, cambió todo. Imitó la voz del padre. Exactamente igual. Mateo, ven. Desde la oscuridad. Varias voces infantiles respondieron al mismo tiempo. Sí. El padre sintió que algo le apretaba el pecho, porque no era una voz. Eran muchas, muchísimas. El túnel no terminaba allí. Se bifurcaba, en varias direcciones, como un hormiguero, pero no de insectos, de algo peor. El padre comenzó a subir. La cuerda se tensó, y en ese momento algo la jaló desde abajo. Fuerte, violento. No como animal, como manos pequeñas tirando coordinadamente. El viejo gritó palabras que nadie entendió. Rompió una botella de alcohol. Arrojó fuego dentro del túnel. Un chillido agudo explotó desde la profundidad. No humano, no animal, algo intermedio, algo que no debía existir bajo una casa. El padre logró salir. Pero antes de que sellaran el agujero, todos escucharon claramente. Nos faltan dos. Silencio. La niña, desde la ventana, sonreía. Y cuando la madre la abrazó, la niña susurró. Mateo dice que el grande ya viene. El grande. No era uno. No eran varios pequeños solamente. Había algo más profundo. Algo que no salía. Algo que esperaba. Esa noche el viejo explicó lo que pocos conocen en ciertas zonas rurales de Jalisco. Los duendes pequeños son recolectores. Pero hay uno mayor. El que organiza. El que elige. El que decide qué niño está marcado. Y cuando un niño desaparece sin cuerpo, es porque fue aceptado. No tomado a la fuerza. Aceptado. La madre empezó a recordar cosas. Mateo hablaba solo desde los 5 años. Decía que tenía amigos en el monte. Decía que le prometieron juegos eternos. Decía que abajo no hay regaños. No hay escuela. No hay noche. Solo juego. Y entonces entendieron algo devastador. Mateo no fue arrastrado. Fue convencido. Y si fue convencido, podía convencer a otros. Y fue ahí cuando la niña empezó a hablar con voz que no era la suya. Ya casi estamos completos. El viejo dijo algo que congeló la sangre de todos. Cuando el grande salga, no será por un niño. Será por varios. Y lo que encontraron al amanecer siguiente en el patio confirmó que el túnel no era único. Había nuevas aberturas. Pequeñas, emergiendo en diferentes puntos, como si algo estuviera expandiéndose, como si el monte no estuviera afuera,
sino debajo. Y lo peor, no era solo esa casa, porque otros vecinos comenzaron a escuchar golpes bajo el piso. 3 toques. Pausa. 3 toques. Y lo que ocurrió en la escuela primaria del pueblo días después hizo que incluso los más escépticos comenzaran a rezar. Porque cuando un niño dibujó exactamente el mismo mapa de túneles, sin conocer a la familia de Mateo, todos entendieron que el juego apenas comenzaba. Y si crees que esto es una historia aislada, espera a escuchar lo que ocurrió cuando el grande decidió mostrarse por primera vez. La primera señal de que algo cambió no fue un grito, fue el silencio. En la primaria del pueblo, a las afueras de Jalisco, el recreo siempre era escandaloso. Niños corriendo, polvo levantándose, gritos, risas. Pero ese martes, a las 11:43 de la mañana, el ruido se detuvo. Una maestra lo describió años después como si alguien hubiera bajado el volumen del mundo. Los niños dejaron de jugar. No todos. Solo 5. 5 niños se quedaron quietos mirando hacia el mismo punto, el monte detrás de la escuela. No hablaban. No parpadeaban. Solo sonreían. La maestra se acercó. Pensó que era una broma. ¿Qué miran? Uno de ellos respondió sin apartar la vista. Ya salió. La maestra sintió que el estómago se le hundía. ¿Quién? Él. Ese mismo día, uno de esos 5 niños desapareció. A plena luz. No fue secuestro. No fue fuga. El niño fue al baño durante el recreo. No volvió. La puerta estaba cerrada por dentro. Cuando la rompieron, no había nadie, pero el suelo del baño estaba húmedo, no con agua, con tierra, y en el centro, 3 huellas pequeñas marcadas con profundidad imposible, y una más grande, no humana, no animal, algo intermedio. Esa fue la primera vez que alguien vio una huella distinta, no diminuta, no ligera. Era del tamaño de un pie humano pequeño, pero con dedos más largos, y marcas de presión anormalmente profundas en la parte delantera, como si caminara inclinándose hacia adelante. El viejo velador fue llamado otra vez. Cuando vio la huella grande, murmuró algo que nadie entendió al principio. Ya no están jugando. Esa noche, el pueblo no durmió. Los perros no ladraban. Gemían. Los gallos cantaron a medianoche. La electricidad falló durante exactamente 7 minutos a las 3:17 de la madrugada. Y fue entonces cuando varios vecinos escucharon lo mismo. Pasos. No en el techo. No debajo del piso. En el patio. Pasos lentos. Arrastrados. Y un sonido nuevo. Respiración. Pesada. Como si algo más grande estuviera fuera. Una madre del pueblo abrió la ventana al escuchar que su hija reía en el patio. Su hija dormía en la cama. Pero afuera, entre la oscuridad, se veía una silueta. No pequeña. No baja. Alta. Pero encorvada. Con extremidades desproporcionadas. Y detrás de esa silueta, varias sombras pequeñas, moviéndose rápido. La madre no gritó. No podía. La figura levantó el rostro hacia la ventana, y aunque estaba oscuro, se distinguían 2 ojos reflejando la luna, demasiado separados, demasiado grandes, y una sonrisa lateral, no amplia, no exagerada, sutil, pero consciente. Y entonces hizo algo que nadie estaba preparado para ver. Imitó la voz de la niña que dormía dentro. Mamá. Pero la voz venía del patio, no de la cama. Y lo peor, la niña dentro de la habitación respondió dormida. Sí. Esa misma madrugada, 3 casas reportaron intentos de abrir puertas. No golpes. No forzar cerraduras.
manijas girando lentamente, con paciencia, como si algo supiera que el miedo eventualmente abre. Y fue ahí cuando el viejo explicó lo que casi nadie quería aceptar. El grande no sale por hambre. Sale cuando el número está completo. Cuando suficientes niños han sido convencidos. Porque el duende mayor no roba al azar. Selecciona. Busca niños que sientan desconexión. Niños que hablen solos. Niños que se sientan incomprendidos. Niños curiosos. Porque el grande no obliga. Seduce. Promete un mundo sin reglas. Sin adultos. Sin castigos. Y una vez que el niño acepta mentalmente, el túnel se abre. Y lo más aterrador no era lo que se llevaba. Era lo que dejaba. Al tercer día, uno de los 5 niños que miraron al monte comenzó a comportarse diferente. Ya no jugaba. No hablaba mucho. Pero dibujaba. Dibujaba figuras pequeñas alrededor de una más alta. Y debajo escribió algo que dejó a la maestra helada. Cuando termine de salir, ya no se irá. Porque según las historias antiguas de ciertas zonas rurales de Jalisco, el duende mayor solo aparece completamente cada varias décadas. Cuando el territorio está listo. Cuando los túneles se expanden lo suficiente. Cuando el pueblo ha olvidado las advertencias. Y entonces no toma uno. Toma varios. Esa noche ocurrió la peor escena hasta ese momento. 2 niños desaparecieron con minutos de diferencia. En calles distintas. Sin violencia. Sin ruido. Puertas cerradas por dentro. Ventanas intactas. Solo tierra húmeda bajo las camas. Y 3 golpes. Pausa. 3 golpes. Debajo del suelo. Y por primera vez, los golpes no venían solos. Venían acompañados de respiración. Profunda. Lenta. Paciente. El viejo dijo algo que hizo que todos entendieran que el tiempo se había acabado. El grande no está buscando más. Está saliendo. Y lo que encontraron en el árbol hueco al amanecer siguiente confirmó que la frontera entre arriba y abajo se estaba rompiendo. Porque el árbol ya no estaba vacío por dentro. Ahora era un túnel abierto. Más ancho. Más profundo. Como una boca. Y en su interior, marcas en las paredes indicaban tránsito reciente. Muchas pequeñas. Y una grande. Y si crees que esto puede sellarse con fuego o tierra, espera a escuchar lo que reveló el último dibujo que hizo la hermana de Mateo antes de desaparecer también. Porque cuando el grande termina de salir, el juego deja de ser secreto y se convierte en cacería. La hermana de Mateo desapareció 4 noches después. No hubo grito, no hubo ventana rota, no hubo señal de lucha. La madre se despertó exactamente a las 3:17 de la madrugada. No por ruido, por silencio. Ese silencio que pesa. Ese que hace que el pecho se apriete sin razón aparente. Miró la cama de la niña. Vacía. La ventana cerrada. La puerta con seguro por dentro. Pero el piso, húmedo. Tierra fresca. Y en la pared, dibujado con algo oscuro. No crayón esta vez. Tierra mezclada con saliva. Un círculo grande. Muchos pequeños dentro. Y una flecha hacia arriba. La madre no gritó. Porque en el fondo ya sabía. El juego había terminado. Y ahora comenzaba otra cosa. El viejo velador llegó antes del amanecer. No pidió explicaciones. Entró directo al patio. Se arrodilló junto al árbol hueco. Y por primera vez desde que todo comenzó, retrocedió un paso. El túnel ya no era un pasadizo. Era una abertura amplia. Casi 1 metro de diámetro. Las paredes estaban alisadas. Recientes. Y el aire que salía era más frío. Más denso. Más vivo. El viejo dijo algo que nadie quería escuchar. Ya salió completo.
Esa misma madrugada, 3 vecinos juraron haber visto algo caminar entre las calles de tierra. No pequeño, no bajo, alto, encorvado, extremidades largas, pero con movimientos extrañamente ligeros, como si no pesara lo que aparentaba. Una mujer dijo que lo vio detenerse frente a una casa, inclinar la cabeza, y luego imitar el llanto de un bebé. Exactamente igual. Pero esa casa no tenía bebés. La peor parte no fue la desaparición de la niña. Fue lo que ocurrió después. Durante una semana no desapareció nadie más. El pueblo creyó que había terminado. Pero entonces comenzaron los cambios. Niños que antes eran tranquilos comenzaron a hablar solos, a dibujar túneles, a mirar el suelo durante largos minutos, a sonreír en momentos que no tenían sentido. Uno de ellos dijo en clase: «Ya no necesitamos que nos lleven». La maestra preguntó: «¿Quiénes?». Y el niño respondió: «Nosotros vamos». Eso fue lo que el viejo intentó explicar desde el principio. El duende mayor no necesita arrastrar cuerpos. Necesita convencer mentes. Cuando un niño acepta la idea de irse, el túnel se abre. Y cuando el túnel se abre muchas veces, la frontera se debilita. Según relatos antiguos de zonas rurales en Jalisco, cuando el grande logra establecerse, ya no vive solo bajo tierra. Se mueve entre sombras. No necesita siempre túneles. Solo necesita silencio y curiosidad. El viejo reunió a varias familias en la plaza. No para rezar, para advertir. Dijo que hay señales. Señales que jamás deben ignorarse. Si un niño escucha que lo llaman desde el monte, no debe responder. Si una voz imita a la madre desde afuera, no abrir. Si aparecen huellas pequeñas en el patio, no seguirlas. Si hay 3 golpes bajo el piso, no contestar. Nunca contestar. Porque contestar es aceptar el intercambio. Y lo más importante, nunca dejar que el niño crea que está solo. Porque el duende mayor busca eso. Niños que se sientan incomprendidos. Niños que crean que nadie los escucha. Niños que prefieran el mundo invisible. Porque el grande promete algo muy simple. Un lugar donde nadie te regaña. Donde nadie te dice que no. Donde puedes jugar para siempre. Y eso, para una mente pequeña, es tentador. El pueblo selló el árbol con cemento. Rellenaron túneles. Encendieron fogatas durante semanas. Pero el viejo dejó una última advertencia antes de irse. No lo están sellando a él. Solo están sellando una entrada. Porque si algo aprendieron fue esto. El monte no es el único acceso. Los túneles pueden abrirse bajo cualquier casa. En cualquier pueblo. En cualquier ciudad. Porque lo que vive bajo la raíz no está limitado por territorio. Y años después, en un barrio nuevo en las afueras de Guadalajara, una madre reportó algo extraño. Su hijo comenzó a dibujar túneles. Nunca había vivido en el pueblo anterior. Nunca escuchó la historia. Pero dibujaba exactamente el mismo símbolo. Un círculo grande. Muchos pequeños dentro. Y una flecha hacia arriba. Y cuando le preguntaron qué significaba, respondió sonriendo que ya casi termina de salir. Si alguna vez escuchas pasos pequeños en el techo, si oyes tu nombre desde el patio cuando sabes que nadie está afuera, si tu hijo empieza a hablar con alguien que vive abajo, no respondas, no sigas, no mires dentro del hueco del árbol, porque algunas cosas no necesitan puertas, solo necesitan que alguien las escuche. Y si quieres conocer otro caso real donde las desapariciones comenzaron con simples golpes bajo el suelo, mira el siguiente vídeo que aparece en pantalla. Pero antes, cuéntame en los comentarios,
¿Alguna vez escuchaste tu nombre cuando estabas solo? Porque en ciertos lugares de Jalisco dicen que si respondes, ya te están contando.